Bien, vamos para el video 2. A mí se me había olvidado en la parte 1 hablar de la palabra juzgar, que lo había escrito aquí en la pizarra. Estaba tan entretenido, por eso es que no puedo hablar tan ligero y tan rápido, porque se me olvidan muchos detalles que quiero mencionar también. La palabra juzgar viene de la palabra griega krinos, crino. Y este tipo de juzgar significaría elegir, determinar y también ponerse en la postura o en la posición de ser un juez, ¿ok? También crino significaría dictar una sentencia o condenar. También aplica la palabra condenar, la vemos aquí, en todas estas palabras que está aquí, ¿ok? Juzgar, ¿ok? Que tiene que ver con elegir, determinar, ponerse en la posición de un juez, y también incluye traer una sentencia de condenación. Pero también hay más. No solamente crino, que viene siendo juzgar, aplica eso. Hay mucho más que significa. También significa dar una opinión, dar una solución y determinar, que lo vemos aquí. Dar una opinión, también dar una solución y también determinar, ¿verdad? Yo puedo dar una opinión de cualquier pastor y dar un consejo y una exhortación también, que sería también juzgar, dar una opinión hacia otra persona o hacia un problema que está pasando. Pero de esta palabra crino, de esta misma palabra crino, que es juzgar, también sale una variante, un complemento más o una variante, que viene siendo anacrino en el griego. Anacrino aquí en el griego, lo vemos aquí. Anacrino en el griego, ¿ven? Aquí está. Anacrino significa, número 1, examinar. También significa investigar. Todo eso tiene que ver con juzgar. Juzgar. Examinar algo. Analizar algo. Investigar. También significa discernir lo verdadero entre lo falso. También significa discernir lo verdadero entre lo falso. Y también significa preguntar y interrogar. Todo esto también tiene que ver con la palabra juzgar. ¿Ve? Que aquí vemos la palabra anacrino, que es un complemento de esta palabra, que es juzgar, que es crinos. Juzgar es un complemento, ¿ok? Que la vemos aquí, anacrino. Y todo este significado también significa la palabra juzgar, ¿verdad? Discernir entre lo verdadero y lo falso, examinar, investigar, preguntar, interrogar. Es bien importante juzgar. Se juzga conductas, actitudes, se juzga el mensaje del evangelio, si está correcto, si no está correcto, ¿ok? Y mucho más. Vamos primero aquí a Corintios. Y perdona que yo le dé la definición, porque se supone que yo tenía que darle la definición en el primer video, pero a mí se me olvidó. Se me olvidó hacerlo, ¿ok? Aquí en la primera carta de Corintios, capítulo 5, pero antes de ir al capítulo 5, vamos a dirigirnos al capítulo 4. Al capítulo 4 de la primera carta de Corintios, comenzando el versículo 5 también. Comenzando el versículo 5, porque Pablo habla aquí de juzgar también. Dice Pablo: por tanto,
No juzguen antes de tiempo, sino que esperen hasta que el Señor venga, porque Él sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará manifiestas las intenciones de los corazones. Ok. Es bien importante comprender lo siguiente. Ahora presten atención. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando Pablo dice no juzguen antes del tiempo, porque Él va a sacar las cosas ocultas de las tinieblas, y luego dice Pablo que Él hará manifiesta las intenciones de los corazones de cada uno. Número uno, el contexto es lo siguiente. Estas iglesias tenían muchos dones espirituales. El contexto se encuentra en la misma primera carta de Corintios, comenzando el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, que habla de los dones de lengua, don de discernimiento, don de sabiduría, don de profecía, etc. Aunque la iglesia Dios le haya dado diferentes tipos de dones para la edificación del cuerpo de Cristo, Pablo entiende y reconoce que a veces estas iglesias estaban no maduras y no aptas ni maduras para juzgar, ni tampoco emitir un juicio, con todo y don. Con todo y don de lengua, con todo y don de profecía, discernimiento, don de discernimiento y mucho más, Pablo entendía que muchos de estas iglesias eran inmaduros. Entonces, ¿cómo yo te digo esto? Voy a hacer una parábola. Voy a darte un ejemplo para que puedan entender ustedes, ¿ok? Voy a dar un ejemplo. Es como si usted, como padre, como madre, como adulto, le diera a un niño, a un bebé, a un niño: toma, mi amor, te voy a dar un cuchillito para que tú juegues con este cuchillo en tus manitas. Toma, te lo voy a dar en tus manitas para que tú juegues. El niño no sabe manejar el cuchillo, no lo sabe manejar. ¿Qué va a pasar cuando si tú le das a un bebé, a un niño, un cuchillito en sus manitas? Dentro de 2 o 3 minutos tú vas a ver al bebé todo cortado porque no sabe manejar eso. Los dones, los ministerios, ¿verdad? Hay que saberlos manejar y administrar correctamente para la edificación. ¿Tú me entiendes? Hay que saberlo manejar y administrar correcto para la edificación, no para la carne. Estoy poniéndote ejemplos que podamos entender mucho de nosotros y ustedes también. Pablo dice, no juzguen. Primeramente, el contexto. Vamos a analizar el contexto. Muchas de estas iglesias, no todas, pero muchos, estaban juzgando el ministerio de Pablo como apóstol, diciendo que Pablo no es apóstol. Y te lo voy a demostrar. Vamos al contexto, ¿ok? Vamos al contexto. Aquí mismito, en la primera carta de Corintios, pero vamos a movernos en el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Pablo dice: ¿acaso yo no soy hombre libre? ¿O no soy apóstol? No soy libre y no soy apóstol. ¿Acaso yo no soy apóstol? ¿O no he visto a nuestro Señor Jesús? Pregunta: ¿por qué Pablo dice yo no he visto al Señor Jesús? Porque los requisitos para ser un apóstol de Jesús, de acuerdo a la mentalidad de muchas de estas congregaciones, los requisitos es haber caminado con Jesús. Haber caminado con Jesús. Literalmente, haber conocido y caminado con Jesús. Y ser testigo de los milagros que hizo Jesús y también ser testigo ocular. Ser testigo ocular, haber visto a Jesús y ser testigo de la muerte y la resurrección de Cristo también. Eso es un requisito para ser un apóstol.
en el tiempo de Jesús, con la elección que Jesús hizo con los apóstoles originales. Aparentemente, algunos de esta iglesia no estaban valorando y estimando a Pablo, que era un apóstol, y lo estaban poniendo como un falsante, que él no es apóstol porque no cumple los requisitos de ser apóstol. Pablo aquí está defendiendo su apostolado como apóstol de Jesucristo, que es, porque Pablo pues fue el último de los apóstoles que fue elegido. Y en el versículo 2, Pablo dice, porque si para otros yo no soy apóstol, si para muchas otras personas yo no soy apóstol, ciertamente para ustedes yo lo soy. Cuando Pablo dice para ustedes, le está hablando a un pequeño remanente que por revelación del Espíritu Santo le dio a un pequeño remanente de Cristo, le dio la revelación a muchas iglesias que Él es un apóstol, que Él es un apóstol. Dice Pablo, para ustedes soy apóstol porque ustedes son el sello de mi apostolado. Para ustedes son el sello, yo soy el sello de su apostolado. Yo soy evidentemente un apóstol. Y Pablo dice también, dice en el libro de Gálatas y en Timoteo también, me parece que lo repite, que Pablo se identifica como maestro, apóstol y predicador del evangelio. Como maestro, apóstol y predicador. Y también Pablo se identifica como apóstol en Romanos 11:13. Romanos 11:13, cuando Pablo le dice a la iglesia, diciendo, a ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, honro mi ministerio, apóstol de los gentiles. Pero muchos estaban juzgando a Pablo de que él no era apóstol. ¿Ok? Ok. Escuchen bien, voy a continuar. No he terminado. Esto toma tiempo. Esto toma tiempo, ¿ok? Aquí mismito, en la primera carta de Corintios, capítulo 4, donde yo estaba, versículo 5, cuando Pablo dice, por tanto no juzgue antes del tiempo, sino que esperemos hasta que el Señor venga. El Señor va a venir porque Pablo, en el contexto de la carta de Corinto, también Pablo menciona el tribunal de Cristo. Todos nosotros como iglesia vamos a estar sometidos a un tribunal espiritual en los cielos cuando estemos con Cristo. La iglesia va a ser juzgada, no para ser condenada. No, porque ya hemos creído en Cristo y la salvación no se puede cuestionar ni tampoco juzgar, porque ya la salvación está para los que han creído. Lo que Dios juzga es las obras de la carne que el hombre realiza o las injusticias que el hombre es capaz de hacer. Hermano, yo estoy justificado, soy santo. Sí, somos santos porque somos separados para Dios. Pero Pablo entiende que aunque seamos santos, separados para Dios y ya somos salvos, justificados, Pablo entiende que nosotros tenemos un cuerpo de humillación. Así como Pablo lo describe en el libro de Romanos, capítulo 6, que habla del cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado todavía, Pablo así lo dice en Romanos capítulo 6, que Pablo habla del cuerpo de pecado. Y mientras tengamos este cuerpo de pecado, vamos a seguir teniendo tendencia al pecado de la carne. Vamos a seguir teniendo tendencia a los pensamientos malos. Vamos a seguir teniendo tendencia e inclinación a cualquier práctica de pecado de la carne. Con todo eso, el hombre cristiano peca. Y tienes una clase de pensamiento. Yo tengo una clase de pensamientos horribles que tengo que llevar mi mente a Cristo en oración para que Dios me ayude a sacar de mi mente esos pensamientos que tengo. Sí, yo a veces en mi mente llegan unos pensamientos,
Pensamientos carnales, horribles. Pensamiento de decir, deja la Biblia, cierra la Biblia, no prediques más. No, te sientes atribulado, ¿verdad? Te sientes afligido, te sientes así, ¿verdad? Te sientes así. Deja la Biblia, cierra la Biblia, no prediques, no enseñes más, dedícate a hacer otras cosas. Hay pensamientos que vienen horribles a mi mente. A veces yo siento que alguien me juzga, me critica, alguien me hiere, me lastima, me siento ofendido o quizá recuerdo un pasado. A veces hay momentos que hay pensamientos que yo recuerdo un pasado de una mala experiencia. Entonces la carne y los pensamientos carnales me profetizan, me ministran y me dicen, mira lo que te hicieron. Eso es una injusticia. Tú no vas a hacerle lo mismo a él. Desquítatela. Dirígete a esa persona. Esa persona te ofendió. Tú no te vas a defender. Oféndela tú también. Dile unas cuantas verdades así. Defiéndete. Y hay momentos que la carne y los pensamientos vienen a nuestra mente y eso es horrible. Pero la palabra de Dios dice que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Como dice Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5. Llevemos cautivos esos pensamientos en la carne a la obediencia a Cristo. Porque hay momentos que vienen pensamientos que aunque parezcan ser ciertos o no ser ciertos, tenemos que tener cuidado de los pensamientos que vengan a nuestras mentes. ¿Ok? Para evitar problemas y no juzgar y no hablar más de lo que deberíamos de hablar. No hablar más hacia otros de lo que no deberíamos de hablar. Ahora, cuando Pablo habla aquí en el capítulo 4 de 1 Corintios, diciendo, él manifestará las intenciones de los corazones. Significaría que a veces nosotros no podemos juzgar a otras personas. Aunque otras personas tú veas debilidades y que son cosas que pasan, que son reales, tú no conoces las intenciones que tiene otra persona en buscar a Dios. Hay personas débiles. Hay personas que sí puede ser que estén en una práctica de pecado, pero dentro de una práctica de pecado, ellos aman a Dios y tienen buenas intenciones y son personas que viven humillados delante de Dios y le piden a Dios, Dios mío, ayúdame con las concupiscencias en la carne. Te pido que me fortalezca en el nombre de Jesús. En comparación a otras personas que también tienen concupiscencia en la carne y pensamientos y que viven tranquilos. Yo no oro, no me importa, yo juzgo, hago pecado, no me interesa, jobo los diezmos, jobo las ofrendas y no tengo conciencia del bien y del mal, no me importa. No me importa, ofendí, insulté, le dije perro a aquel, le dije aquel, esta ofensa y yo como si nada, no me importa. Eso es muy peligroso. Pero no podemos tampoco juzgar a otra persona por debilidades. Porque hay personas que aprenden a humillarse delante de Dios y tú no sabes la batalla espiritual que tiene esa persona. Así que en vez de juzgar cualquier pensamiento que venga a tu mente, discierne, evalúa primero y ora hacia esa persona. ¿Por qué tú crees que a veces hay momentos yo me detengo? A veces yo quisiera juzgar a aquella persona y aquella y aquello, pero Dios a mí no me da revelación nada de la vida de esa persona, de las intenciones que esa persona tiene, que por cierto, puede ser que esa persona tenga malas intenciones o quizás las tenga o no tenga malas intenciones. Por eso es que no podemos juzgar porque Pablo dice que él conoce los corazones y las intenciones de cada persona. ¿Ok? Ok. ¿Estás entendiendo? ¿Verdad? ¿Estás entendiendo? Bien. Continuamos. Continuamos. En el nombre del Señor. Vamos entonces a pasar al capítulo 5. Aquí mismito en el 1 Corintios 5, que todavía me falta para pasar a Colosenses y a Efesios también, ¿ok?
¿Ok? Todavía me falta todavía. Aquí en la primera carta de Corintios, capítulo 5, del 1 hasta 13, Pablo está juzgando un caso de un hombre joven que le permitieron participar en la iglesia y que era un fornicario. Era un fornicario. Estaba en actividad de fornicación. Comenzando el capítulo 5, leyendo el versículo 1, Pablo dice: efectivamente se oye entre ustedes que hay fornicación, y una fornicación, cuando Pablo dice aquí en esta versión, y una fornicación, está distinguiendo qué tipo de fornicación es, qué clase o tipo de fornicación, y una fornicación tal que ni aún entre los paganos se menciona. A tal extremo, cuando dice Pablo, a tal extremo, que es algo extremo, grande, profundo, algo intenso, que es algo grave. Esto es algo grave, no es cualquier pecado. A tal extremo, que un hijo, dice Pablo, un hijo toma a la esposa de su padre. Hay un hijo en fornicación con la esposa de su propio padre, que la está codiciando, deseando, está hablando de cosas sexuales, hay pensamientos sexuales probablemente, y quizá puede ser que haya una actividad de fornicación de una manera literal, probablemente, aunque la Biblia no lo dice, pero puede caber la posibilidad. Pablo orienta a las iglesias diciendo: ustedes tienen que arrepentirse de haber aceptado a esta persona con estas actividades sexuales que esté ministrando. Entonces, en el versículo 12 y 13, mira, escucha bien. El versículo 12 y 13, Pablo juzga y dice: pues, ¿por qué voy a juzgar a los que están afuera? Ustedes pues juzguen a los que están adentro. Pablo dice: ¿por qué tenemos que juzgar a los que están afuera? Juzguen a los que están en los altares, a los que están en una práctica pecaminosa continua. Y Pablo en el versículo 13 dice: porque Dios juzgará a los que están afuera. Y termina Pablo diciendo: expulsen pues a ese malvado entre ustedes. Ahora presten atención. ¿Por qué Pablo le llama a este joven malvado o delincuente o perverso o corrupto? Cualquier palabra, no importa la palabra que sea: pecador, carnal, malvado, delincuente, corrupto, como quieran llamarle. ¿Por qué Pablo usa esta palabra? Pablo nunca le dice a la iglesia perverso, pecador, corrupto. No, ese no es el lenguaje de Pablo. Te lo voy a demostrar. Vamos a analizar el contexto. Aquí mismito en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2, Pablo le llama a la iglesia santo, santo. A la iglesia de Dios que está en Corintios, llamados a ser santos, y han sido santificados en Jesucristo, y a todos los que en cualquier lugar de este mundo invocan el nombre de Jesús, que también son santos y santificados. Pablo le llama a la iglesia de Cristo santo, a los santos en la iglesia. Nunca acostumbra a utilizar un lenguaje de pecador, de perverso, de corrupto, de perro, de gallo, de lo que sea, de lo que sea. Pero ¿por qué Pablo le llama a este joven en el versículo 12 y 13 perverso? Porque no es regenerado, no es cristiano. Es una persona que pusieron ahí. ¿Y por qué razón? Bueno, eso hay que hablar mucho. ¿Por qué lo pusieron a ministrar? Porque estaba activamente ministrando en la iglesia. Hay que analizar el contexto cultural y el contexto histórico también. Eso toma tiempo. Porque si analizamos el contexto histórico, el contexto cultural, también se dice que Corintios, como ciudad,
se vivía como una ciudad perversa de inmoralidad sexual, donde había sofistas, donde había mucha gente de sabiduría humana y mucho más, mucho más. En Corinto se practicaba todo lo que tenga que ver con, número uno, entretenimiento, danzas, bailes, pantomima, las pantomimas. Se pintan, se pintan la cara para hacer pues marionetas, teatro, show, eventos, se pintan las máscaras, que es lo que llamamos las pantomimas. Se le conoce hoy en día las pantomimas. Pero entonces tú puedes saber lo que está pasando aquí de acuerdo al contexto histórico y de acuerdo al contexto cultural, que es bien importante hablar de todo eso. Pero entonces este joven vino de un sistema del mundo así mismito, donde en el mundo, en las iglesias se trae al mundo. El mundo está en las iglesias. El mundo se ha metido en las iglesias con show, baile, teatro, danzas eróticas, danzas sensuales y sobre todo se dice, es para Dios, hermano. Eso es una danza sensual, pero para Dios, para la gloria del Señor. Ay, hermano, qué herejía. Eso no se hace. Entonces Pablo le dice a estas iglesias, saquen a ese perverso. ¿Por qué le llama perverso? Porque no es creyente, no es cristiano y el evangelio es santo. Hay que defender la santidad que tiene el evangelio de Cristo, no se puede manchar. Y por eso Pablo juzgaba. Ahora entiende por qué es necesario juzgar, para que los demás no se contaminen. Porque si el mundo pagano, si los pecadores del mundo pagano ve eso mismo en las iglesias, el mundo pagano se le hace más fácil convertirse a Cristo con la intención de participar, eso mismo, de tener participación en los altares. Eso no es bueno, no es saludable, no sería de buen ejemplo. Por eso es que hay que juzgar con juicio justo. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? Ahora te pregunto, ¿te ofendí? No. ¿Te insulté? Tampoco. ¿Te condené? Tampoco. Te estoy dando un mensaje parcial y que es verdadero, pero tampoco te estoy condenando. Al contrario, yo sé que la iglesia de Dios es santa y estamos siendo perfeccionados poco a poco. Y la buena obra que Dios comenzó en ti como iglesia, Él la va a perfeccionar poco a poco, aún teniendo debilidades. No te preocupes que estamos siendo perfeccionados. Lo único que yo te aconsejo es, déjate perfeccionar por Dios, para que tú veas cómo Dios te va a usar grandemente, ¿ok? ¿Te ofendí? No. ¿Te insulté? No. ¿Te desacredité? Tampoco. Te estoy dando un mensaje parcial como un ministro de Dios para ustedes en el nombre del Señor. No he terminado. No, yo no he terminado. Todavía falta mucho. Falta ya a Colosenses y a Efesios también. ¿Ok? Así que en lo que voy a Efesios y a Colosenses para continuar, espero que ustedes reflexionen con todo lo que yo te estoy diciendo. ¿Ok? Que Dios está dispuesto a fortalecerte, a ayudarte y la buena obra que Dios comenzó en ti, Él te promete tomarte de la mano, llevarte para que tú vayas siendo perfeccionado. Dios no te juzga ni te condena, pero Dios con amor nos corrige cuando algo no está bien para que nosotros andemos en la línea recta para seguir creciendo en el conocimiento y de la palabra y seamos edificados. ¿Okay? Dios no nos juzga a nosotros para ser condenados, pero Dios corrige, exhorta también cuando algo no está bien para que la persona se alinee, no es para ser condenado. ¿Estamos claros? Tranquilo, que todo va a obrar para bien, nada malo va a pasar. Pasemos al próximo video para continuar en el nombre del Señor. ¿Ok? Continuamos.